Le vamos a dar la palabra, por favor, a usted. Tenemos poquito tiempo. Nos quedan. Muchas gracias, Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Nada más para saber, no nos habló de los tapabocas de neopreno. Y también quisiera saber si las caretas se deben de usar con el cubrebocas. Gracias. Muchas gracias. Sí, de hecho lo que podríamos hacer es podemos sacar una guía rápida de cuáles son las telas y las características para que sea más fácil para la comunidad y para ustedes también tener esa parte de información didáctica, ¿no? Y sepan cuáles son las características que deben de tener las telas. Hay unas telas que inclusive con 2 capas incrementan la posibilidad del filtrado. El filtrado con estas mascarillas de tela, y que por eso es que aún se requiere muchísima más información, van del 0.7% de filtrado y eficacia hasta el 60%. Para que no nos quedemos con la idea falsa de que nos van a proteger igual que otras áreas. Y las caretas es también muy buena pregunta porque es una de las consideraciones adicionales que da la Organización Mundial de la Salud, específicamente para las personas que sabemos que es difícil que puedan utilizar de manera apropiada una mascarilla de tela por tiempo prolongado. También las caretas se pueden contaminar y existe una forma específica de hacer la limpieza y la desinfección segura de estos equipos de protección personal. Gracias, doctora. Olinka, por favor. Gracias. Olinka Valdés, de Eje Central. La primera es para el doctor Alomía. En la presentación que siempre nos entrega, presenta el porcentaje de camas con ventilador, pero me gustaría que me dijera cuántas camas hay disponibles, cuántas se encuentran ocupadas y no solo el porcentaje. Y la segunda es para usted, doctor Gatell. El 14 de mayo se publicó un acuerdo para dar seguro de vida a 1.6 millones de trabajadores de salud. Ese acuerdo es retroactivo hasta el 1 de abril, pero en alguna conferencia usted comentó que había trabajadores que no podían, sus deudos no podían recibir este beneficio porque lamentablemente murieron antes de que se presentara o antes de que se activara el convenio. ¿Qué opción hay para las familias de estos trabajadores? Si son trabajadores del IMSS, se considera como un riesgo de trabajo, pero solo pueden recibirlo hasta el 60%. Le pregunto por aquellos que no tienen contratos, no tienen prestaciones y que quedaron en la indefensión. Además, si se está previendo que la pandemia se vaya hasta octubre, este convenio con las aseguradoras es vigente hasta el 31 de agosto. ¿No han pensado en extenderlo? Muchas gracias. Le respondo primero, muy simple. Sí, desde luego sería deseable. Esto fue un acto de donación por parte de las empresas aseguradoras a través de la Asociación Mexicana de Industrias de Seguro, AMIS, y se puso en práctica de esa manera, con ese esquema. Desde luego sería deseable si existiera la voluntad por parte de estas empresas de extenderlo. Y esto lo estará viendo el secretario de Hacienda, quien es la persona que amablemente encontró estas posibilidades. Respecto a la parte retrospectiva, desafortunadamente es así, la donación empieza con condición de tiempo y las personas que no tenían algún contrato que incluyera aseguramiento, pues no son elegibles para esta situación. Trabajadores fallecidos al 2 de junio, ¿de estos cuántos no tienen derecho a, ustedes a recibir este seguro? No lo sé, pero lo podemos presentar la próxima vez que tengamos el informe de personal de salud, que es generalmente al inicio de la semana. Doctor Almir. Sí, en relación a la pregunta de los números de cada una de las camas, se tienen desde la unidad hospitalaria, es decir, podemos saber cuántas camas irá general ocupadas o disponibles, o de terapia intensiva ocupadas o disponibles. Número de camas se tiene para cada una de las unidades, para todo el sector, por cada municipio, inclusive entidad federativa nacional, etcétera. De hecho, toda esta información viene y está en tiempo real en la red IRAG. Le puedo comentar, por ejemplo, con base en la red IRAG y al mismo corte, que el día de ayer los porcentajes presentados para el nivel nacional, teníamos 4.830 camas con ventilador ocupadas,
y 7.773 disponibles, y estas en su momento están también distribuidas en cada una de las entidades federativas. Por razones del tiempo, lógicamente, no podría dar el número de cada una de ellas, pero están disponibles en la red IRAG puntualmente. Esta red es para la operación precisamente de los CRUMS, porque la utilidad de esta red no es tanto para la población. La utilidad de esta red es para la comunicación que hay entre los hospitales, cuando un hospital necesita referir un paciente o cuando una ambulancia, en este caso el 911, necesita trasladar a una persona y conocer cuál es la disponibilidad, se comunica con el CRUM y el CRUM es el que está monitoreando esta red permanentemente para poder dar el acceso lo más pronto posible. Gracias, doctora Lomía. Carlos González, por favor. Y rápidamente, Nos queda un minuto. Sí, antes de que se vaya la especialista, aquí en la calle, regularmente en el comercio formal e informal, hay una cuestión que se menciona mucho, que son los cubrebocas de neopreno. ¿Qué tan convenientes o inconvenientes, usted que está hablando de materiales, son estos cubrebocas que se venden así, incluso se promocionan como los que son de los mejores? Gracias. Sí, nuevamente, depende de cuántas capas tengan. Entonces, yo creo que sí es importante, sí es el tipo de, varios puntos a considerar en el tipo de tela es su capacidad de filtración. Algunos de estos evidentemente sí tienen una capacidad de que uno pueda respirar un poco más aceptable, incluyendo este tipo de telas, y otros depende de qué tan factible es que filtren las partículas que deben de filtrar. Estos están dados para gotas, es decir, esta filtración es para partículas mayores de 5 micras. Las recomendaciones nuevamente es, si nosotros incrementamos el número de capas de este tipo de cubrebocas, se va a incrementar la capacidad que tengan de filtración. La tela per se, depende de la tela el grado de filtración, pero esto se va incrementando significativamente conforme las capas se vayan incrementando. Evidentemente tampoco queremos medio kilo de cubrebocas, porque eso nos va a evitar que podamos respirar. Entonces se observa la capacidad de respiración, la capacidad de filtración, y se saca también un índice, y nuevamente estas son con base en los estudios que hay, que son limitados, repito, y con base en las recomendaciones del Grupo de Expertos de Prevención de Infecciones de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, doctora de la Torre. Entonces, en conclusión, respecto a cubrebocas, el lineamiento nuevo de la Organización Mundial de la Salud pone una serie de elementos que hacen ver posibles usos, posibles beneficios y grandes limitaciones. Respecto a lo que se ha indicado en México, no cambia nada, porque es exactamente lo que hemos venido presentando, diciendo, y está en nuestros lineamientos desde febrero. Entonces, quien quiera usar un cubrebocas, que lo use, pero que tenga en cuenta que no es una barrera de protección absoluta y que si no se usa de manera correcta, incluso podría ser perjudicial, porque podría contribuir a contagiarse y a contagiar a otras personas. Esta idea generalizada de que cubrebocas es la solución es una idea no cimentada en el conocimiento científico y es indispensable para hacer un buen uso de los instrumentos de prevención que tengamos la información directa. Pondremos en el sitio coronavirus.gov.mx una ficha muy especial, muy prominente, que resuma nuevamente cuál es el posible uso del cubrebocas, sus beneficios y sus enormes limitaciones. Muchas gracias. Buenas noches. Quédate en casa.